Saber que lo tienes todo y sentir que no tienes nada. ¿Cuántas veces las personas hemos vivido alguna situación similar? ¿Cuántas veces todas las personas que viven en este mundo han sentido ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no saber qué hacer, esa falta de propósito, esa falta de guía, de dirección clara? Eso fue lo que me pasó a mí. Hoy te voy a traer este vídeo más cercano. Y es que para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Pablaza, actualmente tengo 28 años y me he criado en la ciudad de Barcelona, aquí en España. Desde bien pequeñito me ha gustado, he sido amante del fútbol, he sido amante de pasarlo muy bien, de entretenerme en general y muy poco amante de los estudios. Simplemente aquello que me ha interesado, me ha gustado estudiar más y más, y aquello que nunca me dio ningún tipo de chispa y ningún tipo de feeling, pues obviamente no me dio mucho más de mí mismo. Y es que a mis 14, 15, 16 años, después de ir acabando la secundaria, vi claro cómo la escuela lo que quiere es formarte a nivel de memorizar, pero nadie te explica cómo trabajar en tu propósito, cómo trabajar en aquellas cosas que te gustan. Y es que a mis 22, 23 años, después de haber estudiado una larga carrera de hostelería, estudié hostelería, grado medio, de los 16 a los 18 años, luego me fui a Francia un añito gracias a una beca de estudios, hostelería también, un restaurante gastronómico donde pude trabajar con franceses, pude trabajar con personas muy profesionales, personas que al mismo tiempo tenían otro tipo de cultura, otro tipo de intereses, otro tipo de aficiones, y obviamente adaptarme al pueblo de Francia con mis 16, 17 años no fue lo más fácil del mundo, pero obviamente el crecimiento que tuve a la vuelta fue máximo. Y es que cuando pensaba que lo tenía todo, cuando tenía una relación que era muy completa, cuando tenía una casa de alquiler la cual pagaba cómodamente, cuando tenía un trabajo estricto pero muy profesional, el cual me hacía sentir muy bien, llega un día en el que te das cuenta de que si hay algo más en la vida. Y eso me pasó a los 23 años, justo trabajando en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Aquellas personas que puedan saber un poco acerca de la gastronomía, 3 estrellas Michelin es el más alto reconocimiento que puede recibir un restaurante en sí, a nivel de sala. Yo ahora mismo soy director de restaurante, pero en aquel entonces era jefe de rango, y en aquel entonces tocar 3 estrellas Michelin era lo más alto que podía llegar, ¿no? Era tocar el techo, el cielo a nivel gastronómico, y únicamente me quedaba el hecho de irme a otro país y quizá volver a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a perder un poco el sentido para mí, porque volver a repetir galardones que ya había conseguido de cierta manera hacía que no tuviera esa motivación suficiente para seguir como tal. Y eso me llevó a replantearme ciertas cosas, ¿no? Obviamente en aquel entonces también llegó la pandemia en el 2020 y tras tomar ciertas decisiones me vi más estancado, me vi sin esa falta de propósito y de ganas, y ese sentimiento de vacío, ¿no? Ese sentimiento de pensar que lo tienes todo, pensar que tienes ese piso de alquiler, ese trabajo fijo, esa relación perfecta, una relación bastante completa, bastante buena que viví, y pensar que lo tienes absolutamente todo, pero darte cuenta de que no tienes nada al mismo tiempo, porque piensas que si ahora mismo tengo 23 años y estoy viviendo esto, o estoy en esta etapa, ¿qué es lo que me queda, no? Y yo viví con las referencias un poco de mis padres, ¿no? Mi padre lo vi trabajar toda la vida, lo vi mantener diferentes pisos de alquiler durante toda la vida, y ahora el hombre está jubilado y está viviendo otro tipo de vida. Pero mi pregunta era, ¿realmente quiero tirarme todos estos años haciendo eso, o puedo y quiero aspirar a más cosas, ¿no? Obviamente fue lo segundo, ¿no? Obviamente empecé a moverme, algo empezó dentro de mí a sentirse que no estaba del todo completo, y todo eso me llevó a probar, más allá de haber seguido la hostelería, obviamente porque es algo que me gusta, pero ese sentimiento de vacío, de pensar de que mi vida iba a acabar en todos estos años de la misma manera, ¿no? De que me iba a jubilar y ya está, simplemente iba a hacer iba a tener ese empleo durante toda mi vida, y ahí se iba a acabar todo, ¿no? Iba a llegar a mis 60 y pico años, a la edad que diga los de arriba que hay que jubilarse, ¿no? Politiqueo basura, pero al final
pensaba, ¿no? De me tengo que esperar hasta la jubilación ahora trabajando en lo mismo, ¿no? Y eso me llevó, pues, obviamente a replantearme ciertas cosas, obviamente si iba a estar cobrando una nómina toda la vida, si quizá podía probar el hecho de hacer un negocio de todo lo que, pues todas las cualidades que tenía y pues ciertos puntos los cuales te vas replanteando, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces me iba a ir para Mónaco. Mónaco era pues más de lo mismo, era un Lasarte 2.0, era volver a ir a un restaurante 3 estrellas Michelin, volver a crecer, volver a ver cómo trabajan pues otros tipos de profesionales, otro país, ¿no? Y aprender pues sus cosas y sus costumbres y obviamente pues todo eso fue perdiendo fuelle, llegó la pandemia y pues recuerdo que 2021-2022 fueron años los cuales yo me marcho para Inglaterra. A finales de 2020 me marcho para Inglaterra y ahí empiezo a conocer un poco la vida que yo no había tenido antes, porque desde muy joven había sacrificado esos años de adolescencia, los había sacrificado a entrenar. En aquel entonces yo fui muy amante del running y pues era muy amante de salir a entrenar pronto por la mañana y por lo tanto obviamente pues no salía de fiesta la noche anterior y cada noche pues descansaba en casa para ir al día siguiente a entrenar. Y a mis 23-24 años pues me quito el moño, ¿no? Esa expresión de me dejo llevar y empiezo a vivir cosas que quizá podría haber vivido a mis 16-17 años, que era cuando la gran mayoría de mis amigos pues lo habían vivido, ¿no? Las primeras fiestas, primeros tragos, alcohol, porros, cigarros, todo esto. Conozco este mundo y me doy cuenta a primera de cambio que más allá de estar en una sensación más eufórica, no cambiaba absolutamente nada de mí, ¿no? Dentro de mí y a más pues sabía y me daba cuenta de que pues al día siguiente me levantaba más hecho polvo, sentía de que no me había aportado absolutamente nada y pues sobre todo esa sensación de que tus facultades más elevadas, ¿no? Las 6 facultades más elevadas que tenemos las personas, la intuición, la percepción, la voluntad, la razón y todas las que hay, pues te das cuenta de que el único punto es que te inhibe un poco en cierta parte, el alcohol, la fiesta, inhibe un poco esas 6 facultades y pues puedes tomar decisiones erróneas en según qué estado estés, ¿no? Por lo tanto, rápidamente me doy cuenta de que no me aporta mucho más. Yo me marcho a Inglaterra por dolor, por vacío, después de haber acabado con una relación de 5 años, después de haber acabado una etapa, la mejor etapa de mi vida profesional a nivel de hostelería, de 2 años en Lasarte. Me marcho para Inglaterra después de que llega la pandemia, ¿no? La pandemia pues hace que pasemos meses encerrados, marzo, abril, mayo, creo que en mayo pues pasamos a la famosa fase 1, que era salir por la mañana o salir, no recuerdo bien, creo que era salir como a entrenar si querías o a salir a trabajar, los que teletrabajaban ir a trabajar, no recuerdo bien, pero yo, como va mejorando la situación en Inglaterra, pues en julio y agosto me marcho para Inglaterra y ahí es cuando vivo todo eso, ¿no? Ahí es cuando vivo y cuando vuelvo de cierta manera cambiado porque siento que he probado cosas que tenía que haber probado antes. Obviamente al mismo tiempo pues te das cuenta de que no te aportan absolutamente nada más allá de estar acompañado con los demás y más allá de que el entorno pueda aceptarte de cierta medida porque estás tomando algo. Primero de todo que nunca nadie me ha obligado a tomar nada que no quisiera, pero sí que es verdad que como todo el entorno y todo el mundo lo hace, pues obviamente ahí es cuando entro yo. Víctor al final es una persona que al mismo tiempo a sus 23-24 años, después de haber vivido todo este tipo de experiencias, vuelve de Inglaterra al cabo de unos meses y empieza a probar diferentes modelos de negocio, ¿no? Empieza con e-commerce, provee una pequeña joyería Pablaza, la cual estuvo abierta durante unos meses en el 2024, porque hay un periodo de inflexión, hay una etapa la cual termina para mí, deja de tener un poco sentido para mí la hostelería, en cierta manera, llevaba muchos años, casi 10 años seguidos trabajando en hostelería y pues tomo la decisión de quedarme 2 o 3 meses parado en ese sentido. Tenía un muy buen colchón económico en aquel entonces y pues centré mis esfuerzos en crear algún tipo de e-commerce, algún tipo de joyería, la cual pues me diera ciertos resultados monetarios, los cuales hicieran que me hicieran con el tiempo traspasar todos mis esfuerzos de la hostelería a algo más propio. Todo eso me da a entender
y me hace entender, sobre todo, llega al punto en el que es muy importante que te des cuenta de que es muy clave que tú te estés dedicando a algo que te está gustando dentro, a algo que realmente sientes que es de tu agrado y que te gusta hacer. Es muy importante que no busques ese resultado monetario, porque aunque tengas el resultado monetario, porque yo mismo, conociendo mi disciplina y conociendo mi trabajo, me podía sentar hoy en e-commerce y ver frutos de aquí 3-4 meses que seguro que van a ser muy buenos. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es la raíz aquí? Yo no voy a hacer e-commerce, yo no voy a hacer Amazon FBA como probé, trading, criptomonedas, no voy a hacer eso porque son cosas que realmente no me apasionaban y no me llenaban. Y ahí es cuando encuentro mi segundo punto de inflexión, que te vas dando cuenta de que mi persona, la persona, el Víctor del pasado, pues se va ciñendo más a estar en comunicación con las personas y sobre todo ayudar a cubrir ciertas necesidades, pues que el sector de la hostelería es al final un trabajo pues dentro del sector de servicios, y dentro de esos servicios pues en la hostelería cubrimos la necesidad de dar de beber o dar de comer a las personas que lo necesiten o que les apetezca hacerlo, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta de que me gusta mucho estar rodeado con muchas personas, porque soy el típico que tiene mucha labia, pero al mismo tiempo esa sensación de poder ayudar o de sensación de que el cliente se marcha de mejor manera porque le hemos cubierto esa necesidad, pues hacía que buscara algo que me hiciera más trabajar en personas directamente, que no tanto una marca, porque el e-commerce es algo súper respetable y al mismo tiempo tú puedes transmitir un mensaje con lo que vendas, pero ya no es tanto. Yo, por ejemplo, perdí un poco el sentido cuando enviaba todos los pedidos a correos cada día o casi cada día o casi 2 o casi 3, cuando tenía pedidos, tampoco no eran todos los días obviamente, pero yo perdí un poco el sentido de llevar un paquete a correos y que se envíe a otra persona y que te dé las gracias y ya está. Entonces buscaba algo mucho más cercano, ¿no? Con esto pues he encontrado la marca personal que pues con vídeos como este intento ayudar a personas que estén en el punto donde yo estuve, ¿no? Ya podréis ver pues Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza, este es el canal de YouTube, y Víctor Pablaza C en Instagram, donde pues más de lo mismo intento ayudar a esas personas que se encuentren en una falta de propósito, la cual fue la razón principal que me hace estar aquí. Ayudar a ciertas personas pues a encontrar su propósito mediante pues mentalidad, hábitos, y que se den cuenta que a cada fracaso hay una semilla de aprendizaje que tú obtienes, y que sobre todo debes probar muchos campos de los cuales tienes que fracasar también para que hagas realmente lo que sientes. Cuando tú no haces lo que sientes y tienes ese resultado monetario, te darás cuenta que algo te falta. Y ese algo que te falta no te va a hacer sentir completo, más allá de que lo busques en relaciones, lo busques en alcohol, lo busques en lo que sea. Te darás cuenta de que, pues al igual que yo he nacido para hablar, habrá el colega que ha nacido para hacer números, habrá el colega que ha nacido para estar enfrente de un ordenador. Cada uno tiene su pasión y cada uno tiene aquello que puede entregar. Pero debes darte cuenta de que hay muchísimas historias que parten de un vacío, parten de un problema en sí, parten de esa sensación de que no están completos, de un dolor. Entiende que esa es la situación que debes tener que pasar para que llegues a encontrar aquello que te apasiona, que llegues a encontrar ese propósito. Debes llegar a un tipo de situación la cual digas basta, en la cual lleves muchos años en piloto automático y no te des cuenta de que estás haciendo algo que no te gusta o estás haciendo algo que es más por dinero que otra cosa. Todo eso va a hacer que dentro de ti se mueva algo, se mueva un fuego interior, lo cual te lleve a buscar ese propósito, que para eso estamos aquí, encontrar un propósito que tenga sentido. Entiende que tu felicidad completa llegará cuando ayudes a los demás, y esa ayuda a los demás, al igual que cuando tú ayudas a tu propia madre a ir a comprar el pan o a hacer una compra y le haces tan feliz, y cuando ella te agradece tú te sientes tan bien, entiende que es más de lo mismo, que tú encontrarás la verdadera felicidad ayudando a aquellas personas que tú amas. Por lo tanto, todo eso me dio a entender, más allá de seguir a la hostelería, de que la historia de Víctor podía ser reescrita, ¿no? Yo a mis 22, 23 años pensaba que mi historia ya estaba escrita, pensaba que iba a mantener ese tipo de vida hasta que me jubilara. Y eso hizo que, más allá de que no enturbiara mucho el proceso, porque
mi día a día lo sigo disfrutando igual, en hostelería es algo que me gusta, sigo disfrutando mucho de conocer a gente, conocer diferentes culturas, etc. Más allá de que no enturbiara mi proceso, el punto de inflexión fue que no me estaba dando el tipo de vida que me gustaba, ¿no? Más allá de que estuviera contento y agradecido por tener un simple techo como ahora mismo, yo pensaba que había venido a hacer algo grande. Yo de pequeño decía que había venido a hacer algo grande. Cuando hablaba conmigo mismo o estaba enfrente de un profesor, el cual no escuchaba, porque para mí nunca tuvo mucho sentido estudiar castellano si ya sé hablar el idioma. Fui así de simple en todo, sí es súper criticable, pero fui así de simple en todo. Digo, ¿para qué voy a estudiar castellano, catalán o lo que sea si ya son idiomas maternos? Pues en esas clases yo llegaba a ese punto en el que decía, ¿para qué? Y ahí es cuando yo empezaba pues a escribir, empezaba a dibujar, lo típico, ¿no? De escribir una hoja, tacharla, lo que fuese. Y ahí es cuando algo en mí decía, yo creo que he venido a hacer algo grande. Pero luego tenía esos resultados a nivel escolar que no eran lo suficientes para pensar que realmente valía para algo. Y eso fue lo que me llevó a entender pues más cosas acerca de la vida, ¿no? A entender de que la escuela lo que te enseña es a memorizar, que no te va a calificar un resultado de un examen, una nota, no te va a calificar de por vida que hayas sacado un 4, un 5, un 7, un 8. A mí me regalaron las matemáticas para acabar la ESO. A mí me dijeron, mi profesora de matemáticas, era la única materia que tenía que era la suspendida. Las otras en cuarto de la ESO tenía mi media de 6, 7, la gran mayoría, algún 8, algún 9, pero tenía matemática suspendida. Y fui a hablar con mi profesora, Vicky que se llamaba, y le digo, yo lo que quiero es irme a formarme en un trabajo, en una formación profesional. ¿Por qué? Porque en aquel entonces lo que se llevaba más, porque eran tiempos de crisis también, o habíamos venido del tiempo de crisis del 2009, pues eran tiempos en los cuales la gente prefería más a alguien formado ya en poco tiempo y que se pusiera directamente a trabajar, que no tanto alguien que tiene más carreras o másters, que eso es algo que se está viendo mucho hoy en día, sobre todo en mi oficio también. Buscamos más actitud que no tanto aptitud, que no tanto titulaciones, que no tanto lo que sea. Por lo tanto, todo eso me llevó a pues irme a estudiar directamente, y gracias a esa profesora que me dijo, si tú te marchas a estudiar ahí porque es tu objetivo, yo te doy las matemáticas aprobadas y márchate tranquilo. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de eso, de que igual no, si tú sabes perfectamente contigo mismo de que a ti lo que te gusta, te puedes hacer muy bueno en aquello que te gusta porque es algo que puedes estar constantemente estudiando, te vas a dar cuenta de que es sencillo que seas el mejor dentro de lo que te gusta. ¿Por qué? Porque al igual que para mí estudiar ecuaciones de primer grado, segundo grado, que ni puta idea de aislar la X ni su puta madre, cuando a mí me decían aislar la X y la Y, yo decía, pero si las matemáticas son números, ¿no? ¿Qué X y Y? Si no estamos aquí dando letras. Estúpido. Cuando me pasaba esto, yo llegaba al punto de decir, vale, no soy el mejor en matemáticas y no es algo que me guste, porque a la mínima que encontraba un obstáculo como una X o una Y, no me había metido todavía ni a aprender la fórmula como tal. Pero yo veía una X y una Y y ya me quedaba agobiado y decía, imposible esto es una basura, yo no sé, yo no voy a probar esto y tal. Cuando yo llego a ese punto, digo, vale, hay una materia que he suspendido, pero hay muchas que he aprobado. Y eso me llevó pues a pensar en la cabeza durante muchos años que yo me podía hacer muy bueno en aquello que me gustara. Al igual que sacaba mejores notas en otras materias, podía hacerme muy bueno en aquellas materias y no tanto dedicarme a una simple. Y eso fue lo que a veces piensas como niño, ¿no? Tienes que aprobar todas las materias para tener un trabajo, que te darás cuenta que la gran mayoría de esas materias, por no decirte todas, no las vas a volver a tocar en la vida. Simplemente es lo que no te enseñan en la escuela, encontrar tu propósito, encontrar qué es aquello que te gusta para saber explotarlo y que tú puedas dedicarte a ello. Y de pequeño no te das cuenta de esto, de pequeño vives encerrado en la escuela, coges tu silla, sacas tus libros, sacas tu estuche y empiezas a escribir, empiezas a escuchar a una profesora y empiezas a darte cuenta de que, pues, tienes que aprobar esas notas para ser alguien en la vida. Y te hacen entender eso, te hacen entender que necesitas muy buenas notas para ser alguien en la vida.
Y también hay muchos puntos que tú puedes ser mucho más culto sacando buenas notas. Sí, está bien, te lo compro. O la disciplina o el hábito que tú coges de estudiar para sacar buenas notas te puede servir de por vida. Pero yo esa disciplina la encontré entrenando. Yo esa disciplina la encontré leyendo libros de desarrollo personal. Yo esa disciplina la encontré en cosas externas a la escuela, en cosas fuera de estudiar diferentes asignaturas, en cosas fuera de coger un bolígrafo y rellenar un examen. Todas las cosas que me gustan a día de hoy las encontré fuera de la escuela. ¿Por qué decidí irme directamente y no hacer bachillerato? Primero porque mi profesora de matemáticas me regalaba las matemáticas y yo me iba de la escuela. Me dijo que si quería hacer bachillerato científico tenía que repetir curso y aprobar matemáticas o irme a septiembre y creo que era irme a septiembre y hacer el examen de recuperación que yo sabía que no iba a aprobar. Pero que científico no, y el humanístico pues no sé cómo se quedó. En aquel entonces creo que era científico humanístico. Pero eso fue el primer motivo. Y el segundo era tener claro que me quería marchar. ¿Por qué me quería marchar? Por todas estas cosas. Porque yo me quería formar para algo, yo quería ser el mejor en algo. Entiende que yo no soy el mejor en gastronomía, pero sí que voy a ser el mejor vendedor en todo momento. Sí que voy a ser el que te va a ofrecer la bebida en el momento perfecto. Sí que voy a ser el que te voy a entregar el segundo plato en el momento perfecto. Sí que voy a ser el que se va a despedir de ti, el que te va a dar la bienvenida, el que te va a comunicar y el que te va a sonreír. Esa soy yo. Ese soy yo, la persona que va a estar en el momento exacto porque tiene un gran aprendizaje a nivel de psicología, a nivel de entender las personas, el cliente. Y todo eso me lo ha dado el salir de la escuela, el encontrar un propósito, el salir de ese vacío, el centrarme en hábitos, el centrarme en mi mentalidad, en saber que todos tenemos días malos, en darte cuenta que de esos días malos podemos sacar cosas buenas, el darte cuenta que no tiene por qué la otra persona enfrente de ti pagar el día malo que tú tienes. Yo, aunque tenga un día malo al que alguien venga a estropearme el día, sé que tendré un nuevo cliente el cual viene a pasarlo bien. Por lo tanto, estos vacíos y esta historia que te he explicado acerca de mi vida, no he sido una persona que ha tenido o se ha arruinado, no he sido una persona que ha vivido en la extrema pobreza, no soy una persona que ha tenido un accidente, que ha sufrido algún tipo de violación, que le ha pasado, ha tenido agresiones, le han pegado. No soy una persona que ha vivido situaciones extremas, pero entiende que cada persona, tú mismo, detrás de la pantalla, tienes tu propia historia y tú mismo tienes el poder de entregársela al mundo. Y cuando tú se la entregas al mundo, no estás buscando un resultado, estás buscando ayudar a aquella persona que esté en un punto similar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza, tu canal de confianza. Aquí pues se agradece mucho una suscripción y un me gusta si te ha gustado el vídeo. Víctor Pablaza C también más abajo en Instagram, donde podrás ver reflexiones diarias, reels diarios, un poquito más acerca de mí para que me conozcas un poco más en mi día a día. Como siempre decimos, disciplina Pablaza y nos veremos en siguientes vídeos. Chao.